Bueno, vamos entonces a estudiar la segunda parte del estudio que estamos haciendo del libro de Efesios. Libro de Efesios, y vamos a mirar el secreto número 2 del libro de Efesios, que es la sabiduría predestinada, lo que es esa revelación de esa sabiduría. O sea, ¿por qué Dios tiene una sabiduría? Amén. Él tiene una sabiduría que quiere entregarnos a nosotros, no a cualquiera. Habíamos hablado que son solo sus hijos, los que hemos sido adoptados como hijos del Padre. Y para ser hijos, acuérdese el requisito, San Juan 1:12, es recibir a Jesús como Salvador, creer en Él. Cuando una persona recibe a Jesucristo como Salvador y cree en Él, entonces pasa a ser hijo de Dios. Muy bien. Para eso entonces vamos a leer en voz alta, vamos a leer Efesios capítulo 1, Efesios capítulo 1, y vamos a leer del versículo 15 al 23. Vamos a buscar allí en la palabra del Señor, Efesios capítulo 1, versículos del 15 al 23. Y vamos a dar ya el desarrollo a este estudio. Me he enterado de que ustedes confían mucho en el Señor Jesús y aman a todos los del pueblo de Dios. Por eso, y por lo que antes dije, me acuerdo de ustedes cuando estoy orando, y le doy gracias a Dios por la confianza que en Él tienen. Le pido al Dios de nuestro Señor Jesucristo, es decir, al Padre maravilloso, que les dé su Espíritu, para que sean sabios y puedan entender cómo es Dios. También le pido a Dios que les haga comprender con claridad el gran valor de la esperanza a la que han sido llamados y de la salvación que Él ha dado a los que son suyos. Pido también que entiendan bien el gran poder con que Dios nos ayuda en todo. El poder de Dios no tiene límites. Con ese mismo poder, Dios resucitó a Cristo y le dio un lugar en el cielo, a la derecha de su trono. Y con ese mismo poder, Dios le dio a Cristo dominio sobre todos los espíritus que tienen poder y autoridad, y sobre todo lo que existe en este mundo, y en el nuevo mundo que vendrá. Amén. Entonces dice ahí la palabra del Señor. En esta versión dice, en el versículo 17, ruego que Dios, el Padre glorioso de nuestro Señor Jesucristo, les dé espíritu, fuente de sabiduría, quien les revelará la verdad de Dios para que la entiendan y lleguen a conocerlo mejor. Quiere decir de que hay sabiduría de Dios que todo creyente necesita saber. Y entonces cuando una persona empieza el camino del Evangelio, empieza Dios a revelarle, empieza Dios a mostrarle, a mostrarse quién es Dios, empieza Dios a revelarse a la persona, empieza a mostrarle también los planes y propósitos que Dios tiene con esa persona, y también empieza a mostrarle las cosas del reino de Dios. Y por eso es que uno conoce del reino. Y por eso mucha gente dice, ay, tan bueno. No sé si a usted le han dicho, ay, tan bueno, usted cómo sabe de la Biblia. Pero no se trata de un saber intelectual, se trata de una revelación que llega al espíritu del hombre. ¿Por medio de quién? Del Espíritu Santo, ¿cierto? Que es el que trae esa revelación. Pero la puerta de entrada para que esa revelación llegue a nuestra vida definitivamente es Jesucristo. Acuérdese que Él mismo dice, yo soy la puerta. O sea, ¿por qué la puerta? Porque es Él el puente, el camino, Él es el enlace, Él es el medio, Él es el mediador, Él es el punto de enlace entre las cosas celestiales y el hombre. O sea, Él es el punto de enlace. De ninguna persona podría decirse que puede conocer, entender el mundo espiritual, entender las cosas del reino de Dios, si no se acerca a Jesucristo, porque Él es el medio. Dígale a la persona que tiene al lado, Él es el medio de la revelación, Él es la fuente. Entonces dice la palabra del Señor en este pasaje de la Escritura, dice que el Espíritu Santo, ¿verdad?, es el que alumbra nuestro entendimiento.
y nos guía a toda verdad. El Espíritu Santo alumbra el entendimiento y Él es el que nos guía a toda verdad. Entonces, por eso cuando una persona dice, no, yo no entiendo la palabra, yo leo la Biblia y a mí es como si me hablaran en chino o en mandarín, yo no entiendo. Entonces, lo que Dios nos ha enseñado y lo que dice en la palabra de Dios es que debemos pedirle al Espíritu Santo, que Él es el que nos enseña y Él es el que nos ayuda como a entender la revelación. Yo en mi primera época de creyente, yo sinceramente no entendía la palabra, yo no entendía, no, a mí es como si yo leía y yo quedaba en las mismas al principio, pero yo empecé a darme cuenta que mi dureza de entendimiento y como toda esa oscuridad y como toda esa falta de entendimiento que tenía, y no es porque yo no supiera leer o porque no tuviera capacidad para analizar, no, porque uno, pues claro, uno estudió en la escuela, hizo el colegio y aún hasta algunas carreras universitarias. Entonces sí tenemos la capacidad de razonar, ¿verdad? De leer, y el intelecto de nosotros está, digámoslo, con mucha información de la sabiduría del mundo. Entonces el problema no es que usted no sepa leer o no sepa entender. El problema es que aunque usted haya tenido un intelecto desarrollado, aunque usted haya leído muchos libros, aunque usted haya hecho muchas cosas, lo que le estoy hablando es que la revelación de Dios, las cosas del reino de Dios que usted comienza a leer en la palabra, se reciben de una manera muy distinta a como usted lee una revista, a como usted lee un periódico o a como usted lee cualquier otro libro. Es muy diferente, porque esa sabiduría, que es la sabiduría de Dios, llega directamente es a su espíritu. Llegas a su espíritu. Todo lo demás que usted lea, que la revista, que la sección deportiva del periódico, no sé qué, todo eso llega a su intelecto. Pero lo único que llega a su espíritu y que alimenta su espíritu y que llena su espíritu y que trae esa fortaleza de Dios en su vida, lo único es cuando usted lee la palabra de Dios, porque es sabiduría de Dios y eso es lo que hace que sea diferente. Ahora, miremos lo de la verdad, porque dice el Señor, y les guiará a toda verdad, ¿cierto? El Espíritu Santo nos guiará a toda verdad, y dice en esta versión, para que conozca, dice, ¿quién les revelará? ¿Quién? El Espíritu Santo. En ese versículo 17 vamos todavía. ¿Quién les revelará la verdad de Dios? Entonces uno dice, oiga, ¿cuál es la verdad? En todas partes le dicen a uno, aquí está la verdad. Hablando con este señor que estaba yo evangelizando, que yo les decía a ustedes que él decía que no creían nada, que porque todo era mentira y que por todas partes es mentira, todo el mundo cree saber cosas, pero que no saben nada, que es pura mentira. Entonces yo estoy de acuerdo, hay mucha mentira en el mundo, se mueve mucha falsedad, se mueve mucho engaño y muchas falsas interpretaciones acerca de quién es Dios. Sin embargo, sí hay una fuente de plena verdad, porque es que no todo es mentira, gracias a Dios no todo es mentira. Si todo fuera mentira estaríamos perdidos, y si todo fuera mentira, el plan de Dios para salvarnos sería falso, porque es que precisamente a través de la verdad y de darnos a conocer la verdad es que Dios nos salva. Entonces, si no existiera la verdad, la salvación no existiría, porque es por la verdad que se me revela que yo soy salva. Cuando viene a mi vida la verdad, eso me quita a mí como las vendas, eso a mí me trae, me alumbra el entendimiento. ¿Qué es la verdad? Entonces vamos a leer 1 Corintios, me gustaría en esta versión, 1 Corintios capítulo 2 y versículo del 7 al 10. Se trata más bien de la sabiduría oculta de Dios, del designio secreto que Él desde la eternidad ha tenido para nuestra gloria. Esto es algo que no han entendido los gobernantes del mundo presente, pues si lo hubieran entendido no habrían crucificado al Señor de la gloria. Pero como se dice en la Escritura, Dios ha preparado para los que lo aman cosas que nadie ha visto, ni oído, y ni siquiera pensado.
Esas son las cosas que Dios ha hecho conocer por medio del Espíritu, pues el Espíritu lo examina todo hasta las cosas más profundas de Dios. Usted dice ahí en este pasaje, dice en ese pasaje que, ¿cuál es la verdad? Hay una verdad que nadie puede negar. La verdad es ese camino que ha sido revelado por Dios a través de Jesucristo. Esa es la verdad. Por eso dice Jesús, yo soy la verdad. Y por eso los fariseos y mucha gente religiosa, los saduceos y los escribas, se enojaban con Jesús, porque él decía, yo soy la verdad, porque ellos creían tener la verdad, ellos estaban pegados en su doctrina judaísta, ellos pensaban que a través del judaísmo, que a través de todo lo que ellos practicaban, ellos creían que eso era la verdad, ¿cierto? Los fariseos, los saduceos creo que no creían en la resurrección de los muertos, en cambio los fariseos sí, etcétera. Entonces aún entre ellos se peleaban, pero Jesús decía es que yo soy la verdad. Cuando Jesús afirmaba yo soy la verdad, estaba diciendo yo soy el único camino para tener vida eterna. Eso es la verdad. La verdad es el camino que se le revela a usted para tener vida eterna. Entonces, cuando una persona empieza a caminar por ese camino, empieza a conocer cuál es el camino de la vida eterna, comienza a comprender el mensaje de salvación y comienza a entender los misterios del reino, está caminando en la verdad. ¿Está caminando en quién? En Cristo. Entonces, solo Cristo es el que nos puede abrir los ojos a toda verdad. Él es la puerta. Él es la puerta. ¿Cierto? Entonces, esa es la verdad. La verdad, cuando una persona está totalmente convencida de que Jesús es el Hijo de Dios, de que murió por nosotros en la cruz para darnos salvación y vida eterna, y que a través de Jesucristo es que nosotros somos salvos y tenemos vida eterna, entonces esa persona está conociendo la verdad. Ese es el primer principio de la verdad, encontrarnos con Jesucristo y reconocerlo tal y como Él es. Hay sectas, hay doctrinas, hay religiones que no reconocen a Jesús como el Hijo de Dios. Por ejemplo, los testigos de Jehová dicen que Él no es Hijo de Dios y de pronto en algunos momentos se van en discusiones, que Él no murió en una cruz, que Él no fue crucificado. Algunas otras como no sé si son los adventistas que dicen que Él, los testigos también dicen que Él no resucitó corporalmente, que Él se quedó como un espíritu. Los gnósticos no creen que Jesús haya sufrido padecimientos. Dicen, no, pero es que Él es Dios, y Dios cómo va a sufrir, ¿cierto? Y bueno, entonces hay muchas cosas, pero cuando usted entiende, cuando usted acepta esa verdad, la identidad de Jesucristo en su vida, comienza a caminar en la verdad. La verdad, ¿cómo se me revela a mí la verdad? La verdad es revelada por una acción soberana del Espíritu Santo, a través de la fe y el amor del hombre. Dice la palabra en 1 Corintios 2:9, dice, cosas que ojo no vio ni oído yo, ni han subido al corazón del hombre, son aquellas que Dios tiene preparadas para aquellos que le aman. Quiere decir entonces que si yo amo a Dios, Él se me revela. No, pero no se revela con B larga, se revela con B pequeña, ¿cierto? ¿Se acuerda que la revelada con B larga es rebelión? Entonces, Él se me revela, Dios se muestra, Dios se me manifiesta cuando yo lo amo, cuando yo decido amar a Dios, cuando yo empiezo a sentir ese amor por el Señor. ¿Y cómo se manifiesta ese amor? Pues el resultado más grande de sentir ese amor por el Señor es empezar a apartarme de pecado, empezar a hacer todo lo que a Dios le agrada, buscar los espacios para estar con Él, querer desear leer la palabra, querer desear estar en su presencia, cerrar mis ojos, buscar espacios, así como el muchacho busca a la muchacha para estar junticos por ahí, para compartir un ratico en amistad o en noviazgo. Asimismo, una persona enamorada de Dios empieza a apartar espacios en su vida para estar con Dios. Una persona no puede decir que está enamorada y nunca ora. O sea, nunca puede decir que está enamorada de Dios y que ama a Dios si nunca ora, ¿cierto que no? Pues porque precisamente el amor es el que manifiesta esa necesidad de estar con Él. Es a través del amor. El que ama quiere buscar a Dios. Y por eso, como lo amamos a Él, por eso estamos nosotros aquí en la iglesia. O sea, por amor es que venimos a conocerlo. A eso es que usted viene a la iglesia, eso es que yo vengo a la iglesia.
venimos a conocerlo, venimos a adorarlo, venimos a darle gracias, venimos a rendir nuestro corazón a Él, a buscar la dirección acerca de qué decisiones debemos tomar, venimos a pedirle a Él esa fortaleza, el dominio propio para no caer en tentación, tantas cosas, pero todo eso lo que manifiesta es amor. O sea, para que usted esté aquí es porque usted lo ama. Si no lo amáramos no estaríamos aquí, no estaríamos buscándolo. Y por eso dice la palabra, creo que es ahí en Jeremías 29, dice: me buscaréis y me hallaréis cuando me busquéis con todo vuestro corazón. Se dice la palabra del Señor que nosotros lo encontramos cuando lo buscamos de corazón, y cuando uno busca de corazón es porque ¿qué? Porque lo ama. Entonces la base de la revelación en nuestra vida es el amor hacia Dios. ¿Por qué el entendimiento del ser humano debe ser alumbrado? Por favor, lea de nuevo Efesios 1:18. Pido que Dios les ilumine la mente, para que sepan cuál es la esperanza a la que han sido llamados, cuán gloriosa y rica es la herencia que Dios da al pueblo santo. Acá dice en esta versión, por ejemplo, que pido a Dios que les abra la mente para que vean y sepan lo que Él tiene preparado para la gente que ha llamado. En la versión Reina Valera dice que alumbre los ojos de vuestro entendimiento. Aquí dice abra la mente. ¿Qué quiere decir? De que alumbrar significa algo que está en oscuras, darle luz. ¿Cierto que eso es alumbrar? Entonces, ¿qué quiere decir? Que si Dios necesita, para poder darnos revelación, primero nos tiene que alumbrar, es porque estábamos en tinieblas, ¿cierto? Definitivamente. La revelación viene a una persona cuando viene la luz de Cristo, no otra luz. Porque hay muchas doctrinas, grupos religiosos y no religiosos, que hablan acerca de una iluminación, ¿cierto? Que este hombre es iluminado. Dice, le hablan a uno, vea, este es un libro de un hombre que es un iluminado, es un maestro de sabiduría. Es claro, cuando uno mira, bueno, ¿cuál es el tal iluminado? No habla por ningún lado de Jesucristo, no le da la gloria a Dios, sino que es un hombre que dice saber cosas secretas, ocultas, misterios del universo y cosas en las que el diablo lo enreda, y que porque sabe muchas cosas y que porque dice muchas cosas de física, química, de astrología y no sé qué, entonces dice que es iluminado, que porque tiene un saber que nadie lo tiene. Y ese término de iluminado, y hay grupos, en los gnósticos es muy común hablar sobre eso, sobre los iluminados. ¿No han escuchado ustedes ese concepto de los iluminados? Iluminado, que esa persona que llega a un nivel de sabiduría superior y no sé qué, y los maestros sabios en la masonería, en varios grupos, en la nueva era, iluminado. Pero hermanos, esa luz no proviene de Jesucristo, ese es el problema. Acuérdense lo que dice la palabra, que Satanás se disfraza como ángel ¿de qué? De luz, porque es que Satanás era un ángel de luz. Entonces él se disfraza como ángel de luz y supuestamente esa luz significa sabiduría. La luz significa sabiduría. En el mundo la persona iluminada se le dice a alguien que tiene mucha sabiduría, pero en realidad eso es un concepto erróneo. Eso es un concepto erróneo, porque la luz verdadera solo viene de Jesucristo. La luz verdadera viene solo de Jesucristo. Me preguntaban a mí, ustedes los cristianos no hacen alumbrado, ¿por qué no los veo prender velitas o faroles? La respuesta es muy clara, porque es que Jesucristo es luz. Yo no necesito alumbrar una lumbrera. Si ve, la lumbrera que es Jesucristo me opaca la vela. Hasta se apaga la vela, queda así paniqueada de ver la luz de Cristo. Yo no necesito alumbrar nada. ¿Por qué? Porque Jesucristo es luz. Amén. Entonces, cuando habla la palabra de que Jesucristo es luz, es que Él alumbra los ojos del entendimiento, y que a través de Jesucristo, como Él es la puerta a la revelación, de Él proviene toda fuente de sabiduría. Entonces el Espíritu Santo viene a nuestra vida a darnos sabiduría,
pero solamente si la puerta que es Jesucristo está en nosotros. ¿Se da cuenta? Cualquier otro tipo de sabiduría que llegue a una persona que nada que ver con Jesucristo no es sabiduría de Dios. Es otro tipo de sabiduría. La misma palabra habla de que hay una sabiduría que es diabólica o falsa ciencia, como le decía Pablo a Timoteo, en 1 Timoteo 6, 20 y 21, dice, cuidado con esos conceptos de la falsa ciencia, que de ahí viene la noxis y de ahí vienen los gnósticos. Mire que Pablo hablaba de la noxis y Pablo decía, cuidado con los gnósticos, cuidado con aquellos que dicen que tienen saberes. Noxis significa conocimiento, significa saber, pero ese saber, ¿es de Dios o no es de Dios? No proviene de Dios. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque es que solamente hay un camino, es a través de la palabra y a través de Jesucristo. ¿Por qué el entendimiento del ser humano necesita ser alumbrado? Para poder comprender los misterios del reino. Yo les digo una cosa, si cuando yo empecé en mi camino con el Señor, en mi relación con Dios, el Señor no me hubiera alumbrado el entendimiento, yo con toda certeza no hubiera comprendido toda la maldad que tenía en mi corazón, porque todos éramos personas perversas, todos los que estamos aquí éramos muy perversos, y cuando llegamos al camino del Evangelio, empieza el Señor a mostrarnos nuestra verdadera condición, ¿cierto? Y empieza el Señor, no con acusaciones, sino con amor, a mostrarnos nuestra condición, pero era precisamente para que empezáramos a poner en orden nuestra vida, ¿cierto? Para que empezáramos a ordenarnos, para que empezáramos a apartarnos de aquello sucio que nos afectaba, que nos contaminaba. Y si no hubiera venido esa revelación, si el Señor no hubiera alumbrado los ojos de nuestro entendimiento, yo creo que nosotros no hubiéramos podido tomar decisiones que hemos tomado a lo largo de nuestra vida, ¿cierto? No hubiera sido posible, porque la luz precisamente también trae, ¿qué? Convicción. Es la luz de Cristo, precisamente la que trae convicción a la vida de una persona. Y podemos comprender los misterios del reino. Por eso cuando una persona al principio lee la palabra de Dios, es como si le hablaran en chino, pero después de pasar unos meses y después de desarrollar una relación con Dios y empezar a tomar decisiones y empezar como a disponer su corazón para el Evangelio, empieza a venir como esa facilidad para entender. Y ese proceso yo lo he visto en muchas personas que he estado pastoreando, que al principio no entendían ni forro, pero ya más adelante empiezan, hasta me dicen a mí, leen, y empiezan a darme a mí lo que el Espíritu Santo les va dando a entender. Y entonces ahí donde en la casa ustedes pueden leer la palabra, la entienden, tienen sus apuntes o marcan la Biblia, ponen anotaciones, hacen estudios. Antes eso no lo hacían. O levante la mano quien entró aquí a la iglesia así de una con todos los estudios de la palabra de Dios. ¿Cierto? Ninguno, porque todos llegamos con tinieblas, todos llegamos andando en oscuridad. La verdad es esa fue nuestra condición. Por eso cuando una persona nueva llega a la iglesia y no entiende muy bien la palabra, no se debe avergonzar, porque es que así nos pasaba a todos, porque eso es un proceso. ¿Qué son las tinieblas? ¿Qué es la oscuridad? Para entender vamos a la primera carta de Juan, capítulo 1, versículos de 6 al 7. Ayúdenme allí a buscar, por favor, a las personas nuevas. Primera de Juan, capítulo 1, versículos del 6 al 7. Si decimos que estamos unidos a Él y al mismo tiempo vivimos en la oscuridad, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si vivimos en la luz, así como Dios está en la luz, entonces hay unión entre nosotros y la sangre de su Hijo Jesús nos limpia de todo pecado. Si decimos que estamos unidos a Él y al mismo tiempo vivimos en la oscuridad, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si vivimos en la luz, así como Dios está en la luz, entonces hay unión entre nosotros y la sangre de su Hijo Jesús nos limpia de todo pecado. Así es, dice la palabra entonces allí que la señal más importante o la señal más grande precisamente es
cuando nosotros manifestamos que andamos en luz. Dice aquí en esta versión, si decimos que estamos bien con Dios, pero seguimos viviendo en oscuridad. ¿Qué es la oscuridad? ¿Qué es la oscuridad? La oscuridad, sí, si decimos que estamos bien con Dios, pero seguimos en la oscuridad. ¿Cuántas personas pueden, pues que las hemos escuchado en la calle? O sea, cuando uno evangeliza a algunas personas que son tan soberbias, porque eso es soberbia, eso es orgullo, dice, yo estoy bien con Dios, pero están todos chapetones con una botella de licor en la mano. O dice, yo estoy bien con Dios, y resulta que en el trabajo hacen cosas deshonestas, por ejemplo, que le cajonean al jefe, o que, bueno, tantas cosas, ¿verdad? Entonces dice aquí la palabra del Señor que si nosotros decimos que estamos bien con Dios, o sea, que andamos en luz, ¿qué es estar bien con Dios? Se refiere a estar bien con Dios, dice andar en luz. A eso se refiere la palabra, andar en luz. ¿Y cuál es la señal más grande de que andamos en luz? La señal más grande de que andamos en luz es que no tenemos oscuridad en nuestra vida, eso es todo. ¿Y cómo se manifiesta? Dice la palabra del Señor que de la abundancia del corazón habla la boca. No es sino que usted escuche hablar a un cristiano y usted se va a dar cuenta si es verdadero cristiano o es por ahí, como dicen, un crispeto, porque también hay crispetos. ¿Qué es un crispeto? Es un cristiano que dice ser cristiano, pero que en verdad no practica la verdad. Aún hay personas que siendo creyentes, la palabra del Señor dice en Efesios capítulo 4, en el versículo 30, creo, y 31, dice que no entristezcamos al Espíritu Santo, que ninguna palabra obscena, ninguna palabra necia salga de nuestra boca, que ninguna palabra, que todo sea para sabia edificación. Entonces, esa es una de las cosas que empezamos a manifestar, la prudencia en la manera de hablar, eso es andar en luz. Que ya usted no dice groserías, que ya usted no dice mentiras, que ya usted que ya pues uno no se anda quejando, ¿cierto? O no anda murmurando o chismoseando. Entonces, la palabra. Usted quiere saber cuál es la relación que una persona tiene con Dios, usted quiere saber cuál es el nivel de comunión de una persona, no que lo escuche hablar. Eso nos fascina a nosotros todos los pastores, sentarnos a escuchar, nosotros somos buenos para eso. Entonces, cuando uno se sienta, antes de uno darle un consejo a alguien, no que usted ponga al ovejo a hablar, póngalo a hablar y usted ya se da cuenta cómo es la situación, porque de la abundancia del corazón habla la boca, entonces uno puede identificar las necesidades que tiene, el Espíritu Santo empieza a revelar el consejo que necesita, ¿verdad? Todo lo que se requiere, pero no es sino como la persona habla. Entonces, mire que aquí dice, si decimos que andamos en luz, pero continuamos en oscuridad. Exacto. Entonces, lo que dice la palabra del Señor acá es que no solamente basta con que digamos que andamos en luz, sino que podamos, hermanos, podamos nosotros, si en algún momento hay tinieblas en nuestra vida, que nosotros reconozcamos que necesitamos ayuda y que podamos estar en ese proceso. ¿Por qué? Porque todos nosotros hemos pecado, todos nosotros hemos fallado en algún momento al Señor. Pero dice la palabra del Señor que Él es poderoso para restaurarnos. Lo más importante para nosotros es reconocer nuestra necesidad, reconocer nuestros errores, venir a la iglesia, ayunar, estar sometidos en oración, rindiéndonos al Señor. Y eso es de la única manera que empiezan a salir las tinieblas de nuestra vida. Por eso es tan importante que nosotros reconozcamos nuestra condición. Y dice también ahí la palabra, entonces tinieblas y oscuridad en sí es pecado, eso es tinieblas y oscuridad, ¿cierto? Cuando hay tinieblas,
¿Ustedes qué dicen? ¿Será que hay revelación o no hay revelación? Cuando hay tinieblas no hay revelación de la sabiduría de Dios. Por eso el hombre que anda en tinieblas, y mire que esto es muy importante, cuando una persona anda en tinieblas, suple la sabiduría de Dios, porque igual no le llega. Primero, es que mire cómo es la cuestión. Para que usted reciba sabiduría, necesita que le alumbre. ¿La luz de quién? De Jesucristo. Cuando alumbra la luz de Jesucristo, viene el Espíritu Santo y entrega revelación, para poder que usted tenga esa sabiduría de Dios. Pero si usted no acepta a Cristo, y si usted reniega del Evangelio y usted no le abre la puerta de su corazón a Jesús, entonces no alumbra, y como no alumbra, el Espíritu no viene a traer sabiduría. Y hay personas que se jactan de ser sabias y empiezan a mostrar una sabiduría por toda rara. Entonces, eso es lo que sucede cuando una persona está en tinieblas. Lo que hace es suplir la sabiduría de Dios, la suple con una interpretación humana. Entonces cualquier personaje puede coger la Biblia y hasta predicar sin ser verdadero creyente, y uno lo ha visto. Ustedes no se han dado cuenta en las noticias cuántos supuestos pastores que han cometido violaciones sexuales a jovencitas. ¿No han escuchado eso? Lo que pasó en Nariño, no sé qué. Y entonces lo miran a uno, si veis que pastores, y vean. No, él dijo que era pastor, pero Dios no dio garantía de que él era pastor. O sea, Dios no lo confirmó. Cualquiera se puede levantar y puede decir, no, es que yo interpreto la Biblia y yo voy a formar un grupo y yo voy a hacer esto o aquello. Pero de ahí a que Dios lo haya llamado y de ahí a que Dios lo respalde, no. Entonces, la gente puede suplir la sabiduría de Dios que no tiene, la puede suplir ¿con qué? Con interpretaciones humanas. De ahí donde salieron las religiones, porque la gente empezaba a construir desde su propio entendimiento cómo relacionarse con Dios. Eso no son las religiones. Desde su propio entendimiento empezaron a construir cómo se iban a relacionar con Dios. Entonces, algunos se relacionaban vistiéndose de blanco, con dietas vegetarianas. Algunos dicen que se relacionan con Dios rezando los 1000 Jesuses. Otros se relacionan con Dios adorando imágenes, etcétera. Pero todo eso son interpretaciones, repita conmigo, interpretaciones humanas para suplir la verdadera sabiduría de Dios. Génesis capítulo 11, versículo 4. Después dijeron, vengan, vamos a construir una ciudad y una torre que llegue hasta el cielo. De este modo nos haremos famosos y no tendremos que dispersarnos por toda la tierra. Entonces uno que mira, en ese pasaje de la Escritura está hablando cuando iban a construir la torre de Babel. Dice la palabra del Señor que ellos estaban planeando levantarse contra Dios, unirse, ponerse en todos de acuerdo, edificar su propio pueblo, levantar su propia ciudad. Y la torre de Babel precisamente era como un estandarte, ¿cómo se le dice? Como un símbolo precisamente de esa victoria, de que vencieron a Dios, de que se zafaron de Dios. Como el pelado de los 13 años que se quiere ir de la casa, que porque quiere ya vivir su vida, que ya está listo pues para lanzarse al estrellato, ¿cierto? Entonces lo que muestra Dios a través de este pasaje en la Escritura es que había un grupo de personas, la gente, la creación, o sea, los seres humanos se habían puesto de acuerdo. Aquí por ejemplo dice en esta versión, luego dijeron, vengan, construyamos una ciudad para nosotros y una torre que llegue hasta el cielo. De esta manera no nos volveremos famosos, no nos dejaremos separar por todo el mundo. Hay otra versión, creo que es en una de la Reina Valera, donde dice, hagámonos un nombre. Entonces, ¿qué quiere decir hagámonos un nombre? La palabra del Señor dice, inventémonos otra manera
Inventémonos otra manera de interpretar el mundo. Inventémonos otra manera de interpretar el universo. ¿Cómo es eso de de inventarse otra manera de interpretar el universo? Fue lo que le dijo la serpiente a Eva en el huerto del Edén. Génesis capítulo 3, dice la palabra: no morirán si comen del fruto del árbol del bien y el mal, no morirán. Dios sabe que si comen serán como ¿qué? Dioses, conocedores del bien y del mal. Le estaba ofreciendo Satanás al hombre, le estaba ofreciendo un canal de revelación, una sabiduría diferente, como un mundo paralelo, algo así, como una dimensión desconocida, mételo ahí, una vía alterna, o sea, venga que es que por aquí también se puede, por el desecho también se puede. Le estaba mostrando una desviación, le estaba mostrando un camino. Cuando uno mira los libros de filosofía, ¿sí o no? Uno mira libros de filosofía, libros de los gnósticos, libros hasta de ateos, marxistas, leninistas, comunistas. Uno mira todo este tipo de libros que niegan la existencia de Dios. Uno lo que está vislumbrando allí son hombres perversos que están caminando por un camino que no es Jesucristo y que interpretaron a su manera el universo y dijeron por aquí es, y vénganse por aquí que por aquí es. Lastimosamente hay mucha gente, aún jovencitos así como usted, jovencitos que lastimosamente el diablo los ha desviado. Cuando yo estaba así en esa edad, yo recuerdo que en la universidad a mí me pegaron una enredada, pero la enredada del siglo, porque claro, uno cuando está joven, uno está sediento de conocer la verdad, ¿cierto? Y de comprender el propósito y uno para qué nació en la vida y cuál es la razón de ser de uno. Uno siempre es como en esas. Y pues uno le preguntaba a la mamá: oigan, a este lo que le pasa, vaya más bien allá, haga el oficio. Y, ¿sí me entiende? Los padres a uno no le hablaban acerca de eso, a no ser de que hubieran sido cristianos. Pero pues en la época de uno, y ahora hay muchas familias que los papás no son creyentes todavía. Entonces uno no puede esperar de papá o mamá una respuesta, pues no, sí, es que el camino es este, vea la palabra. No, hasta les daba risa y decían: no, usted está loca, de leer tanto ya se estás como enloqueciendo, es que cuál es la razón de ser y no sé qué. Pero uno sí estaba muy inquieto por eso. Y yo me acuerdo que en la universidad me cogió a mí un profesor, de esos profesores que se emocionan cuando lo ven a uno así, que le brillan los ojitos cuando dicen cosas y uno, wow, ¿cómo será aquello? Y me pegué una empeliculada y empezó este hombre a prestarme libros y teníamos reuniones con otros profesores que eran del mismo grupo, de esos filósofos yo por eso les decía ahorita que yo conocí muchas cosas de ese mundo, de ese bajo mundo de la filosofía y el comunismo y el ateísmo y todo eso. Conocí mucho de eso porque a mí me inculcaron y me empezaron a dar mucha información y yo leí muchos libros y yo me metí en todo ese cuento. O sea, fue tan fuerte que eso ya hacía parte de mi alma, eso ya hacía parte como de mi existencia. Y yo ya estaba empeliculada de que mi razón de ser en la vida era ejercer pues como un liderazgo en ese rol, ¿cierto? Una filósofa, quién sabe qué. Dios a mí me guardó, yo quién sabe dónde estaría en este momento. Pero así sucede, o sea, lo que hace el diablo mira a la gente, hermanos, y una cosa muy peligrosa: cuando el diablo ve a alguien que está sediento de encontrar la verdad, una persona que está ansiosa de conocer el camino, el diablo se le atraviesa y siempre le muestra un camino equivocado para que no encuentre el verdadero, ¿cierto? Porque claro que a Dios no se le escapa nada. Y yo sé que todo ese revoloteo mío en todas esas doctrinas y todas esas cuestiones, a mí también me sirvió, porque ahora uno puede evangelizar también filósofos y puede evangelizar gente que se mueve en todos esos aspectos, ¿cierto? Sin embargo, estar sediento de sabiduría, hay que poner mucho cuidado, porque cuando uno está muy sediento de sabiduría y uno se come todo el calentado que le den, eso es un peligro. Porque Pablo le dijo a Timoteo: mucho cuidado, porque en los postreros tiempos muchos se levantarán con comezón de oír. ¿Qué es comezón? Desesperados a ver quién les dice algo, parando la oreja, a ver quién les cuenta algo.
Entonces, tenemos que ser muy prudentes, que no haya un personaje por ahí parado en una plaza, en un parque, contando un cuento ahí todo raro, o que vea, le doy este libro, no, es que no tengo plata, no, se lo regalo. Imagine cómo será de peligroso que hasta lo regalan. Ah, no, no, no. O que venga para allí, nos tomamos una cervecita y yo le cuento no sé qué. No, es peligroso. O sea, aún dice la palabra que atender ese tipo de personas es peligroso porque hay espíritus engañadores muy fuertes que operan y que ministran a la gente. Entonces dígale al que tiene al lado, no se deje engañar, persevere en el camino de la verdad. Y por eso estamos aquí, perseverando en el camino de la verdad. Por eso mire, a mí una persona me dijo, una persona que fue la que me llevó al camino del Evangelio, me dio el mejor consejo y me dijo, mire, yo sé que usted toda la vida, porque él me conoció en toda esa época marxista, leninista, y que yo pues, y que la injusticia, y que el proletariado, y no sé qué. Y mire, la sabiduría de Dios de este hombre para hablarme, nunca me atacó, o sea, nunca me maltrató. Supo llegar. Y cuando me mostró la justicia de Dios, yo quedé así. O sea, porque lo mío era la injusticia, yo mantenía amargada contra la sociedad y el gobierno, y cuando Él me mostró la justicia de Dios, es que fue una estrategia del Espíritu Santo. Y eso es lo que Dios hace en nosotros cuando evangelizamos. Dios nos da la estrategia, porque uno no llega con el Evangelio de la misma manera a todo el mundo. Pero cuando este hombre llegó a mi vida con el concepto de la justicia de Dios, yo quedé desarmada, porque yo dije, es que el único justo es Dios. O sea, en ese momento fue que yo me convertí al Evangelio. Eso fue lo que a mí me impactó, lo que a mí me rompió los esquemas, lo que a mí me desbarató todo. Ahí fue cuando yo verdaderamente entendí lo que era el plan de Dios en mi vida. Y Él me dio un consejo. Yo sé que a usted le gusta leer mucha cosa. No vuelva a leer nada. Solo lea esto. Lo único que usted necesita leer en la vida es esto. Aquí va a tener usted mucha tela donde cortar. Y les cuento que llevo más de 15 años, ya va a cumplir 16 años en el camino del Evangelio y no he terminado. Y nunca voy a terminar porque es que es eterno. Esta sabiduría es eterna. Y usted lee y le saca, y le saca, y le saca, y le saca. Y mire todos los libros que hemos estudiado y cuántas cosas le hemos seguido sacando. Porque es revelación del cielo. Usted lee un libro y yo que usted no lo lee ya 2 veces. A no ser pues de que esté muy desparchado, esté muy desocupado y no tenga nada que hacer. Como una película, usted se la ve. Hay algunos aquí que se han visto Buscando a Nemo como 8 veces. Pero uno ya se ve, uno lee un libro, uno ya sabe qué dice el libro, ¿o no? Pero es muy diferente cuando usted lee la Biblia, vean cómo se ríe allá. Pero es muy diferente cuando usted lee la Biblia, porque usted la puede leer todo el tiempo y usted nunca repite. Nunca repite, siempre hay sabiduría, ¿sí o no? Siempre hay cosas nuevas. Dios siempre le está hablando. Dios siempre le está hablando. Entonces es mucho más valioso tener una Biblia en la casa, leer la Biblia, que ponerse uno a leer los libros. Así sean cristianos. Porque les digo una cosa, un libro cristiano, no estoy hablando mal de los libros cristianos, pero el libro cristiano contiene un porcentaje de revelación, pero también hay un porcentaje de la intervención intelectual de la persona. O sea, también hay influencia humana en el asunto. La palabra de Dios no. La palabra de Dios es diferente. Entonces es como la fuente de revelación. Amén. Hablando de ese plan secreto, lea por favor ese versículo. Leamos este versículo espérese, yo miro acá un momentito. Que habla del plan secreto. Versículo 9 y 10. Eso es como la clave del mensaje de hoy. Y nos ha hecho conocer el designio secreto de su voluntad. Él, en su bondad, se había propuesto realizar en Cristo este designio, e hizo que se cumpliera el término que había señalado. Y este designio consiste en que Dios ha querido unir bajo el mando de Cristo todas las cosas, tanto en el cielo como en la tierra. Entonces,
lo más importante o lo más grueso del plan secreto. O sea, Dios tiene un plan secreto con el universo y lo revela ¿a quiénes? A sus hijos. Y la base de ese plan secreto o lo más grueso del plan secreto es unir. ¿Y por qué unir? Porque es que se dividió. ¿Ustedes sabían eso? Se separaron los cielos y la tierra. ¿Sí sabían eso? Se separaron los cielos y la tierra por el pecado. Se separaron los cielos y la tierra por el pecado. Hubo división entre Dios y el hombre. Hubo división entre lo espiritual y lo natural. Por eso es que la gente se empelicula toda así, ¿no? Y el mundo espiritual, y a través del espiritismo y a través de muchas cosas quieren meterse en el mundo espiritual y trasegar dimensiones y cosas, y se inventan vainas y entran en trances y todas las cosas. Pero ¿por qué se da eso? Precisamente ese tipo de cosas se dan, es porque hubo división. Si no hubiera división y todo estuviera así cara a cara, todo estuviera ahí frente a frente, seguramente no era necesario eso, porque ya lo teníamos todo allí. Por eso dice la palabra que en la segunda venida del Señor, en el regreso de Jesucristo al mundo, dice la palabra que se van a restaurar ya todas las cosas. Y como dice en 1 Corintios 13, las profecías van a acabarse, ¿sí o no? La sabiduría se va a acabar. El conocimiento, los dones de lenguas, todo eso se va a acabar. ¿Por qué? Porque es que ya lo vamos a tener a Él ahí, en vivo y en directo. Ya no vamos a necesitar revelación. ¿Por qué? Porque Él va a estar ahí con nosotros. Él es la revelación. Entonces, al tenerlo ahí en vivo y en directo, ya no necesitamos buscar medios para conocerlo, porque Él va a estar ahí directamente. Amén. ¿Qué es ese plan secreto entonces? El propósito, o sea, en el plan secreto contiene lo que es la revelación. Contiene el propósito de la creación, para qué estamos nosotros destinados. Es una de las cosas más maravillosas. Yo pensé que yo iba a ser una líder rebelde de la resistencia, de por allá de quién sabe dónde, yo estaba en película, quién sabe en qué cosas. Ahora me di cuenta que era todo lo contrario, que era que el diablo me quería llevar al otro extremo. Pero nunca me imaginé que Dios me había llamado y tenía un plan conmigo para servirle. Yo nunca pensé que fuera a ser pastora de una iglesia cristiana. Me hubiera muerto de la risa en esa época porque yo era atea. Imagínate, yo atea y que a mí me dijeran, es que usted va a ser pastora. No, mejor dicho, ¿cómo le parece? ¿Cierto? Los misterios del reino, entender y conocer los misterios del reino, las leyes que rigen el universo, la esencia de la creación, el poder divino que sostiene y da curso a la vida. O sea, ¿por qué estamos aquí? ¿Qué es lo que sostiene toda esta creación? La gloria venidera. ¿Qué es lo que nos espera a nosotros con la venida del Señor Jesús? Su regreso, ¿qué va a traer a la tierra? ¿Qué va a pasar, cierto, con este mundo? La autoridad y señorío de Cristo. Efesios 1:10 dice la palabra que el plan de Dios se cumplirá a su debido tiempo. Es poner bajo el mando de Cristo todo lo que hay en el cielo y en la tierra. En otras versiones dice unir en Cristo las cosas de arriba y las cosas de abajo, o sea, lo que es los cielos y la tierra. Eso, por ejemplo, es una tremenda revelación. Y eso, por ejemplo, da pie para toda una enseñanza. Es más, no una enseñanza de un día, hermanos, para todo un estudio, hasta de un mes. ¿Qué significa unir cielos y tierra? Eso es toda una revelación. Entonces, hay cosas en la palabra, hermanos, que ustedes leen, no las pasen así como de pasoncito. Escudriñen la Escritura, porque Dios quiere revelarnos a nosotros grandes verdades. Dios quiere revelarnos a nosotros cosas tremendas y profundas de su reino. Es la autoridad y el señorío de Cristo. ¿Cómo es posible que en la persona de Jesucristo se puedan unir otra vez los cielos y la tierra? Eso no lo logró ni Buda ni Krishna, eso no lo logró ningún líder espiritual, solo lo logró Cristo. O sea, ¿cómo es posible, cierto? El reino es mucho más que la salvación. Hay mensajes cristianos que solo se dedican a hablar de la salvación. Entonces a usted todo el tiempo le hablan del pecado, a usted todo el tiempo le están hablando de la salvación, a usted todo el tiempo le están hablando de
de que se arrepienta de pecado, ¿cierto? Y hay grupos religiosos o hay lugares donde se enfocan solo a hablar de la salvación. No es que hablar del pecado o hablar de la salvación o el infierno, no es que eso sea malo, porque es que además existe, o sea, todo eso es verdad, ¿cierto? Aquí todos sabemos que hay un infierno, no. Todos sabemos que hay una condenación eterna, sabemos que el pecado separa al hombre de Dios y como dice la palabra en Romanos 6:23, que la paga del pecado es la muerte, o sea, eso está claro. Pero cuando usted se adentra más en la revelación, usted ya no solamente se enfoca en lo que es la salvación, en el tema del infierno y en el tema este y aquel, sino que usted empieza a comprender otras cosas más adelante. La iglesia de Éfeso se caracterizó porque se movía en un nivel de revelación superior a otras iglesias que Pablo había fundado. Y por eso le habla cosas que no, usted lee las cartas de Pablo a las iglesias y usted mira que a los efesios él le escribió cosas que no les escribía a las demás iglesias. Niveles de revelación profundos, porque ellos habían avanzado en su relación con Dios. Podría decirse que era, posiblemente me atrevo a decir, que era la iglesia que más amaba a Dios. Porque es que de la única manera que podemos ser revestidos de revelación es amando a Dios, hermanos. Por eso el amor es la base de todo. La revelación más grande. Algunos me dicen, ay pastora, a mí Dios me habla mucho. A mí Dios me habla mucho. Por ejemplo, una vez me decía un intercesor de una iglesia, de por allá, de un lugar donde nosotros estuvimos haciendo un entrenamiento. Y ese intercesor decía, no, es que a mí Dios me habla mucho, Dios me revela mucho. Y entonces empezaba a contarme sueños, visiones y cosas que Dios le hablaba y le revelaba. Y yo, ve, qué bueno, qué bonito. Pero puede que sean muchas revelaciones y que hasta haya visto ángeles con sus propios ojos y que haya visto los cielos abiertos y las escaleras y etcétera y para acá y que haya estado en los lugares celestiales. Yo eso lo creo, porque es que eso es parte también de la revelación. Pero la revelación más grande que uno puede recibir es el amor. O sea, cuando el amor de Dios se revela a nuestro corazón, lo tenemos todo. Esa es la revelación más grande. Así que siéntanse privilegiados, cierren sus ojitos, siéntanse privilegiados de que lo primero que han encontrado, de que lo primero que Dios ha revelado a su vida es el amor tan grande que Dios tiene por cada uno de ustedes. Por eso dice la palabra, de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo único para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Así que en este día yo le invito para que usted le dé gracias al Señor con todo su corazón por ese amor tan grande. Dígale, Señor, te doy gracias porque tú me amas, porque me has amado y sé que me amarás.